Muchas personas se niegan a reconocer a Dios, como el Dios soberano, como el Creador, como el Rey de Reyes. Y quieren vivir una vida como si Dios no existiera. Muchos quieren poner sus propias reglas y dicen, yo voy a vivir como a mí, como yo quiera, como me da la gana. ¿Pero qué es lo que son? Están siendo esclavos de sus ganas. Entonces el mundo está así, muchas personas sin querer reconocer que Dios es Dios. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto en este caso, de las personas que no quieren reconocer la soberanía de Dios. Y esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Pues Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Pues, aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías, y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Entonces, en la carta a los Romanos nos habla el Señor que dice que Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta. En otra versión dice que la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad. ¿Y qué es esto de la impiedad? Es el pecado fundamental que dice que es el objeto de la ira de Dios, la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad consiste en las personas no quieren reconocer que Dios es Dios, que se niegan en aceptar la soberanía del Creador, que ellos siendo criatura se niegan a depender de Dios, que se niegan a glorificar y a dar honor al Dios. Esta impiedad es muy grave, que el Señor desde el cielo, dice, muestra su ira castigando a esta gente mala, esta gente que tiene impiedad, porque se niegan a reconocer la grandeza de Él. Dice la palabra de Dios, pues lo invisible de Dios se llega a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Solamente usando nuestra inteligencia, dice la Escritura, que lo invisible, lo que no vemos de Dios, si nosotros reflexionamos en la creación de Él,
podemos llegar a la conclusión de que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Si nosotros vemos la majestuosidad del universo, hermosísimo, infinito, dice que hay más de 10 septillones de estrellas en el universo visible. Eso quiere decir un 1 con 22 ceros, un número pues infinito. Que hay alrededor de 100.000 millones de galaxias en el universo. Mire la majestuosidad. Y aquí, de casi 8.000 millones de personas, todos tenemos un ADN distinto. Somos individuos. Entonces, dice la palabra de Dios que lo invisible de Él se muestra en lo que Él ha hecho. Y claramente podemos ver que su poder nunca tendrá fin. Entonces los malvados no tienen disculpas, dice. ¿Por qué? Conociendo a Dios, no lo han reconocido y honrado como a Dios y no le han dado gracias. Mucha gente ni agradece. Siendo criatura, no se da el tiempo de decir gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por un día más, gracias por mi familia, gracias porque puedo escuchar aquí tu palabra. Y esas personas que no honran a Dios son las personas que tienen el pecado de la impiedad, porque conociendo a Dios no lo honran ni le han dado gracias. Y dice la palabra de Dios que han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Se decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Duro, ¿no? Muchas personas se creen sabias. Algunos médicos se creen sabios, pero realizan abortos. Matan a ese bebé que está dentro del vientre materno. Algunos políticos se creen sabios, pero promueven leyes abortistas y leyes que están en contra de la familia. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no han honrado a Dios, porque no quieren reconocer que Dios es Dios, que es soberano y que nosotros somos criaturas de Dios. Por esto, dice, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los deseos impuros que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta maldad de la impiedad, que quiere decir que no reconoce ni da honra a Dios, llega hasta la idolatría, porque dice que ha cambiado la gloria del Dios vivo por la de imágenes, que han adorado a la criatura y no al Creador, y eso es idolatría. Idolatría es cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios en nuestra vida? El primero. Dios primero, luego lo demás y los demás. Entonces, la idolatría es poner a algo, a alguien en el lugar que le corresponde a Dios. Y ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro ídolo? ¿Qué es lo que está en lugar de Dios en nuestra vida? Muchos tenemos ídolos y aquí hago una aclaración que para nosotros los católicos las imágenes no son ídolos. Las imágenes representan a la persona que está ahí, que puede ser la Santísima Virgen, los santos, pero no es un ídolo porque no están en lugar de Dios. Y nosotros los veneramos, no los adoramos. El único que adoramos es a Dios Todopoderoso. Idolatría y el ídolo es el que ocupa el lugar de Dios.
Y en nuestra vida hay muchas cosas que a veces las tenemos en primer lugar. Una de ellas es la criatura. Muchos tenemos a una persona en el lugar de Dios y a veces somos nosotros mismos. A veces su ídolo es su yo, porque usted quiere ser su Dios, usted quiere poner sus reglas morales, que qué está bien, que qué está mal, que cómo vivir, y usted mismo es su propio Dios. Otras personas tienen como ídolo a su esposo, su esposa, sus hijos, su novio, su novia. Tanto es así que hay personas hasta se suicidan cuando el esposo o la esposa los deja, o la novia. ¿Por qué? Porque han adorado a la criatura en lugar de Dios, porque no han puesto a Dios en el primer lugar, sino la criatura. Porque una persona le puede fallar, somos humanos, y su confianza debe de estar en Dios, que Él no falla, Él es perfecto. Otras personas, se ha visto casos de jóvenes que tienen su novia y resulta que no se casan por el sacramento del matrimonio, porque la novia o el novio no quiere el sacramento, porque es de otra religión o por diversos motivos. Y ha habido casos, conozco yo, jóvenes que han sido creyentes, de familia bien creyente, pero no se casaron con el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Eso es idolatría. Pusieron a la novia, prefirieron la novia que a Dios. Ahora no pueden recibir el santísimo sacramento de la Eucaristía. Entonces estamos poniendo ídolos. Tenemos idolatría. ¿Cómo vamos a poner a una criatura en lugar de Dios? Eso debemos reflexionar nosotros en nuestra vida. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, Él nos va a dar amor para nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y así vamos a ser felices. También tenemos otros ídolos, el Dios dinero. Ahora, mucha gente pone su prioridad en el dinero. Pasan mucho tiempo trabajando, no tienen ni siquiera tiempo para hacer una oración, ni siquiera ven a sus hijos. Se levantan en la mañana tempranito, están durmiendo los chicos. Cuando regresan, ya es de noche, ya están durmiendo para el siguiente día. Y así, muchas ya tienen suficientes recursos. Trabaja la mamá, el papá, los hijos abandonados y no les enseñan a Dios, porque no les enseñan ni con sus testimonios. Muchos ni siquiera van a misa, porque su Dios es el dinero. Hay personas que trabajan también horas extras, fin de semana. Hay casos, se ha habido, ¿no?, que por el trabajo, tienen un trabajo que los absorbe, no pueden ir a misa ni sábado a la noche ni domingo, todo el día. Si es ese caso, busque otro trabajo. Trate de buscar otro trabajo, porque ese trabajo no le debe agradar a Dios, porque usted no tiene tiempo para honrarlo en la Santa Misa. Y Dios va a proveer, pero hay que ir pidiendo a Dios poder hacer esos cambios y que no sea el dinero ni los bienes materiales nuestro ídolo, porque eso no trae felicidad. Si la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero en sí no es malo, porque el dinero le sirve para ayudar a otras personas. El dinero le sirve para ayudar a personas, tal vez a un orfanato, para ayudar a las misiones, para ayudar a los niños pobres. El dinero se le va a pedir cuentas por lo que a usted ha recibido, ¿ya? Por eso ese dinero que el Señor le ha dado y que debe ser bien administrado,
¿ya? El dinero en sí no es malo, es el amor y el apego al dinero y cómo lo usa usted el que lo hace un ídolo. También hoy en día vemos al Dios sexo. La sexualidad está siendo mal utilizada. Aquí mismo la cita nos dice, en la carta a los Romanos, por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza. Han sido abandonados a las pasiones vergonzosas, dice. Más acá. Vamos a ver la siguiente cita. En el versículo 24, Romanos 1:26, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los abandonó a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. ¿Por qué sucede el endiosar al sexo? Porque no han honrado a Dios. Entonces han sido abandonados a sus deseos impuros, a la impureza sexual. En esto hay que tener bien claro que el sexo no es malo. El sexo Dios lo hizo bueno, lo hizo santo, en un marco, dentro del matrimonio. Así lo hizo Dios. Tanto así que ya en el Génesis, Dios dijo que se multipliquen. Dio la bendición a Adán y Eva, multiplicaos. Dios dice también en el Génesis que todo lo hizo bueno. Entonces, el sexo no es malo, es bueno y es santo. Dentro del matrimonio es sagrado. ¿Por qué? Porque de allí viene la vida. Nos hacemos nosotros ayudantes de Dios en la procreación de una nueva vida. Y la vida es sagrada. Pero el diablo lo ha pervertido todo. Todo lo que Dios lo hizo bueno, el diablo lo ha pervertido. Y hoy en día vemos que hacen música, alabanza para el sexo, reggaetón y otras canciones que algunos definen como pornografía auditiva. Y de esta idolatría, porque muchos dicen y ponen como que es una necesidad, la ponen primero que Dios, porque recordemos que están haciendo de ídolo una cosa, están haciendo de ídolo al sexo en vez de ir y adorar al creador del sexo, que es Dios. Entonces, esta idolatría nosotros debemos de combatirlos como padres. Hoy en día los jóvenes están siendo bombardeados con información equivocada. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Conversar con nuestros jóvenes y decirles que el Señor hizo nuestra sexualidad para que esté dentro del matrimonio,
ahí es santo. Fuera del matrimonio es pecado. Debemos de buscar la pureza, ese pensamiento de pureza que hoy en día se está dejando. Hoy en día los jóvenes hablan de estos temas de forma banal, superficial. Estamos siendo atacados en nuestros pensamientos, en el pensamiento de nuestros niños, en el pensamiento de nuestros jóvenes, porque recordemos que tal como piensa, el hombre es. Aquí en la cita de Romanos 1:28 dice: como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Todo viene con el pensamiento. Nosotros tenemos de cambiar nuestra manera de pensar. Porque dice la Escritura: cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Tal como piensa, cuide mucho lo que usted piensa, porque de ahí vienen esas malas acciones. Primero lo piensa y luego lo hace. Entonces cuide mucho sus pensamientos para que en nuestra mente no se llenen de estos ídolos que ocupan el lugar de Dios. Porque la sexualidad no es, el sexo no es una necesidad, como muchos dicen. Nadie ha visto llegar a un hospital a alguien que está enfermo de castidad, porque no ha tenido sexo. Entonces, aquí debemos de tener bien en claro, no es una necesidad. Necesidad es comer, es beber agua, ¿ya? Eso es necesidad. Lo que es un apetito que el Señor ha puesto para, pues, conservar la creación. Bueno, y muchos dirán, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo evitar esta idolatría? ¿Cómo hacer para centrarnos en adorar a Dios primero? Precisamente lo que tenemos que hacer es reconocer que Dios es Dios y que su poder no tendrá fin. Darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, en nuestra familia, conversar y decir: aquí en esta casa, primero Dios, luego la esposa, el esposo, los hijos y lo demás. Primero Dios. Poner a Dios en el primer lugar. Eso es evitar la idolatría. Otra manera es ir a misa. Ir a misa. Participar de la misa. Porque no es solo donde que vamos, participamos. La misa es la más grande adoración que usted le puede tributar a Dios. Y también Eucaristía significa acción de gracias. El Señor estaba diciendo que no lo han honrado ni le han dado gracias. Entonces nosotros debemos de honrarlo y darle gracias. La manera más excelsa que usted puede darle gracias es participando de la Santa Misa. Se dice que una sola misa le da más adoración a Dios que la adoración que le puede tributar la Virgen María Santísima y todos los ángeles juntos por toda la eternidad. Una sola misa es el acto más grande de adoración que nosotros le podemos dar a Dios, porque es el sacrificio de Jesucristo, el único que es una ofrenda viva, agradable al Señor. Amén.